Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el miércoles de la sexta semana del tiempo pascual. Y el evangelio del día de hoy es el grueso de San Juan, el capítulo 16, que aún lo estamos meditando, analizando y proclamando en las Sagradas Eucaristías. Para ese tiempo pascual, versículos 12 al 15. Recordemos que este fragmento fue escrito en el siglo primero, sí, de la edad cristiana, cerca del año 81. Y lo que dice en este texto es muy diciente porque me quedo con el fragmento más sistemático que tiene este fragmento del 12 al 15 que dice: todavía tengo mucho que decirles, pero no las pueden comprender ahora. Jesús le está diciendo a sus discípulos que no pueden comprender ahora. Y él utiliza un verbo muy diciente, palabra de Dios, gloria a ti Señor Jesús. El Yedatah, acordemos que este capítulo tampoco es la excepción, tiene palabras incrustadas del arameo que dice, las expresa San Juan. Yedatah, Sherarah y Gelá. El Yedatah quiere decir, pero no es comprender, es que es muy difícil para pasar la palabra del arameo al griego y el griego a la lengua vernácula. Es muy difícil, ¿por qué? Porque es que es muy complejo uno, por ejemplo, decir Yedatah, lo que quiere decir que en realidad no es tanto comprender, y encima eso tiene el negativo lo Yedatah. O sea, no está queriendo como digamos comprender, no, sino que como que en ellos no vive. En ellos aún no vive como la manifestación propia de Cristo. O sea, está queriendo decir como que no pueden comprender ustedes aún porque como que no Yedatah, como que aún en ustedes no está esa manifestación de Jesús, de Cristo, del Dios, sobre todo de Dios, siendo Yedatah, como dice aquí la palabra del Señor. Y el Sherarah que utiliza, digamos, con respecto a la verdad, está queriendo decir y manifestar que es hacer todo santo. O sea, volverlo todo santo. O sea, hacer todo lo que usted haga que sea santo, porque ese es el espíritu de la verdad. Y todo lo que usted haga santo es porque Dios quiere que usted lo haga santo. Y el Gelá pues es un anuncio que es digamos como irrefutable, que al mismo tiempo es un anuncio que impregna no solamente con sus palabras, sino simplemente es un anuncio que impregna su mismo ser basado en el ser de Cristo. Entonces es muy difícil por uno poderse, digamos, a decir, a traducir, mire, está queriendo decir esto, cuando es bastante complejo traducir esas palabras y no hay sinónimos en las otras lenguas para uno poder decir, vea, esto quiso decir, más o menos un acercamiento ahí de lo que dice la palabra del Señor, porque es muy profunda esta palabra. Y al mismo tiempo, como dice Jesús esta palabra, pues la iglesia también ha luchado contra tantas mentiras, tantas herejías y cismas que se han montado dentro de la iglesia para decir que tienen la verdad ciertas cosas y no. Hay un papa que se llama ya falleció, el papa Gregorio XVII. Él luchó contra dos herejías fuertes de su tiempo, el indiferentismo y el racionalismo. Con el indiferentismo él se basó mucho en San Agustín, inclusive escribió una encíclica que se llama Miraribus Arbitrari, algo así. Y en esa encíclica toma mucho el texto de San Agustín en la carta a los donatistas y dice, hay una pregunta que dice, ¿qué peor muerte para el alma que la libertad del error? El indiferentismo es decir, que de cualquier forma, si usted vive de una forma correcta y honesta, pues va buscando la salvación. O sea, se va a salvar. ¿Y dónde queda su vida sacramental? ¿Dónde queda la verdad que ha puesto la Iglesia Católica para que usted se salve? Es decir, un completo error. Y por eso lucho bastante fuerte contra esa corriente. Es decir, diciendo un cúmulo de cosas que son mentira y que supuestamente que usted vive de una manera idónea y correcta con respecto a su conciencia y que no le hace el mal a nadie, entonces se salva. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Esa corriente fue una de las que más luchó. Y la otra, la peor de todas que luchó, que aún se ve esos riegos de esos supuestamente grandes teólogos, entre esos el famoso George Hermes, un teólogo alemán, y muchos teólogos alemanes, y hoy en día se le pegaron tantos teólogos de diferentes partes del mundo, con el famoso racionalismo, la herejía del racionalismo. O sea, hacer dudar de lo que el magisterio de la tradición de la Iglesia ha mantenido por más de 20 siglos, en la encíclica Dum Acerrimas, que él escribió Gregorio VII. Él expresa claramente que la condena, lo más fuerte que puede pasar a un teólogo y a pues una persona dedicada a la docencia, a la cátedra, en cuanto a la cátedra de bien sea de cualquier materia de teología, es enseñar errores. Enseñar errores y en especial hacer creer a la gente que está diciendo la verdad, porque una media mentira es peor, como dice el Papa Gregorio XVII, una media mentira es peor que una
que una falsa verdad. O sea, está expresando unas cosas muy discientes, sobre todo porque hoy en día vemos eso. Entonces se duda de la tradición, se duda del magisterio, se duda de muchas cosas. Que, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, que lo escribió él. Pues claro que lo escribió él, porque eso lo dice no solamente, lo dice el magisterio. ¿Quién lo dice? La tradición. ¿Quién lo dice? Ignacio de Antioquía. Este padre de Cesarea. Se me olvidó el nombre, bueno. También, ¿quién más lo dice? San Gregorio. O sea, todos los santos. Agustín también lo dice. Todos ellos lo dicen, inclusive el concilio de Cartago, el Sínodo de Cartago, perdón. O sea, muchas cosas que se mantienen dentro de la misma tradición de la iglesia. Entonces, por eso cuando uno se acerca a esta realidad, digamos esta realidad de la palabra del Señor, y sobre todo a estos textos del magisterio, pues dice, pues claro, los santos padres se preocupan es para que la gente se salve. Y con respecto pues a esta cuestión del racionalismo, el Papa Gregorio XVII y también Juan Pablo II y Benedicto XVI, pero en este caso Gregorio XVII estaba, pues obviamente dice, gravísimo, usted puede decir cosas que no son, que la iglesia nunca ha manifestado, sencillamente son porque toman la óptica a unos teólogos y dicen que se creen la verdad, y cuando dicen son cosas que no son. Y otra cosa que habla obviamente con respecto a ese mismo suceso, también tocando el tema con un gran amigo cardenal, que Dios lo tenga en su gloria. Él decía, mire, qué difícil es hablar con personas que se creen santas. Porque él hablaba mucho también de grupos de la Iglesia Católica que supuestamente eran portadores de la verdad. Y a sus miembros, a sus seguidores, les exigían un cúmulo de cosas, un cúmulo de situaciones, o sea, un cúmulo de compromisos y situaciones y comportamientos que no tienen nada que ver con la palabra del Señor, no tienen nada que ver con lo que enseña Cristo. Y entonces hay que analizar muy bien claramente qué tipo de situación estoy, digamos, qué tipo, digamos, de cómo se manifiesta mi fe y cómo entonces, digamos, yo la pongo por práctica para que los demás también, a través de mi manifestación de fe, logren conocer a Cristo. Eso es lo que lo dice el magisterio, a través de la fe suya y mía, de cada uno de nosotros, cómo la manifestamos, pues las otras personas van a entender un poco más el misterio de Cristo. Eso es lo que decía pues también mi gran amigo cardenal, con respecto a que se cierra mucho y solamente ellos se creen portadores de la verdad, y solamente que la forma como ellos viven entonces es la que determina si son santos o no. Entonces eso es imposible porque Dios nunca hizo acepción de personas. Por el contrario, nos mostró el camino para todos, lo mostró y lo muestra en la Iglesia Católica, y por tanto él no puede llegar a cerrarse en círculos, como decía San Pablo, es que yo soy de Apolo, que yo soy de qué, una cosa. No, usted es de Cristo, hermano, usted es de Cristo, como dice el cardenal, y usted no puede llegar a encerrarse en esas doctrinas que enseñan cosas que no son, que primero que todo el magisterio nunca lo ha puesto, decía mi amigo el cardenal. Entonces eso pasa con los famosos herejías, indiferentismo y el racionalismo, y por eso entonces cuando uno toca este tema del versículo 2 del capítulo 16, todavía tengo muchas cosas que decirlos, pero no las van a entender aún, pues ese lo Yedatah quiere decir entonces que aún usted no la van a manifestar en el amor de Dios. O sea, ustedes aún no van a hacer vida el amor de Dios, porque no lo van a entender todavía, lo van a entender después de la muerte de Jesús, lo van a entender después de que Jesús muere y resucita y llega el Espíritu Santo de Dios. Ahí sí entonces se va a entender lo que es el manifestar el amor de Dios. Por eso hoy, ya para ir cerrando este video, por cuestión ya del tiempo, la pregunta sería, ya que nosotros pues obviamente estamos a puertas de la fiesta de Pentecostés, de la solemnidad de Pentecostés, la pregunta sería, en ustedes y en mí, en cada uno de nosotros, nosotros manifestamos el amor de Dios, nosotros exponemos el amor de Dios a los demás, o sea, nosotros digamos nos hacemos cercanos a los otros para que los otros vean el amor de Dios. Algunos dirán sí, otros dirán no, y sobre todo que hoy en día se confunde el amor de Dios, porque siempre hay ciertas cosas aún hoy en nuestra vida, que digamos uno siempre está bajo condiciones, entonces hay que pensar muy bien si en ustedes y en mí, ¿verdad? Nosotros reflejamos el amor de Dios, porque siempre me he hecho esa pregunta con respecto a eso, porque uno pues es cristiano, católico, pues cristiano porque son los católicos,
Lo otro simplemente es una desviación del cristianismo, las otras iglesias, que espero pues que ellos lleguen a la verdad. Y no, uno debe preguntarse, ¿será que la otra persona ve en mí a Cristo? Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿será que uno manifiesta el amor de Dios a las personas? ¿Será? Con el perdón, la reconciliación, la paz, la bondad, no sé, hay que preguntarnos muchas cosas. Dios los bendiga, que pasen un feliz día. Hoy indispensable, Santa Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. Que esté muy bien. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Acuérdese, pregúntese, ¿los demás ven en nosotros el amor de Dios? O sea, o ustedes y yo pregúntese, ¿nosotros manifestamos el amor de Dios? Mire, la Virgencita María lo manifestó a perfección. Y si usted quiere recibir el Espíritu Santo, pídale a la Virgencita María que ella, la esposa del Espíritu Santo, lo trae a su corazón. Y lo más importante, en su vientre lo transforma usted para que usted sea un fiel seguidor de Cristo. Que esté muy bien, Dios los bendiga. San José, allá dice, bueno, San José, terror del demonio, ruega por nosotros. Que esté muy bien.